Érase una vez la ópera repasa la historia de este género musical de forma divertida, con el objetivo de iniciar a los más pequeños. Todo un lujo poder entrar en la casa de Mozart, que imparte al auditorio una clase magistral de lo que es y lo que ha significado la ópera. Teoría sí, pero también puesta en práctica, con algunas de las áreas que han marcado la evolución de este género. Cada año, Little Opera programa un espectáculo familiar de este tipo para tratar de enganchar a los niños. Es su forma de demostrar que la ópera no es elitista, sino un arte apto para todos los públicos. Quieren demostrar que está al alcance de todos y que no es difícil entenderlo. De hecho, es un arte que sigue evolucionando. Un buen ejemplo es Après moi le déluge, compuesta por Miquel Ortega, basada en la obra de teatro de Lluïsa Cunillé. En Zamora estrenan la traducción al castellano de esta ópera escrita en origen en catalán. Estamos en el ensayo general de una obra compleja ya teatralmente. Que el atrecho es muy sencillo porque es una pequeña habitación de hotel, con lo cual hay dos sillas, una butaca, una mesita, y luego hay dos personajes, pero son dos los que cantan, pero en principio habría tres. Hay un personaje invisible, ¿no?, que no le vemos nunca, pero llega un momento en que el personaje femenino, el de la intérprete, es como si se transmutara en ese personaje que no estamos viendo y hablara en primera persona, lo cual es un recurso teatral que a mí me pareció muy interesante ya desde el principio. En la obra de teatro es exactamente lo mismo, pero claro, tú sabes que un actor, una actriz, pues con las indicaciones, por supuesto, del director de escena, tiene unos elementos. Pero claro, si tú escribes la música para esa obra, tienes que pensar tú como compositor qué música vas a usar para reflejar eso, ¿no? Entonces ahí al principio fue un poco, no diría difícil, no sé si es la palabra difícil, pero sí que fue un poco curioso, ¿no? Es decir, ¿cómo reflejo yo en notas este cambio? Y bueno, yo creo que se consiguió. Al principio, fíjate, cuando el personaje que no vemos todavía no está incorporado por la intérprete, entonces algún instrumento, normalmente el violonchelo o el clarinete bajo, son los que es como si hablaran por él. O sea, dejamos un espacio en que se oyen estos instrumentos y luego la intérprete traduce lo que está diciendo. Pero claro, en el momento en que ya la intérprete se mete como dentro de este personaje, entonces ya es ella. Ya es ella la que habla en primera persona y ya no hay el diálogo entre el hombre de negocios, la intérprete y este personaje, sino que es directamente el hombre de negocios con ella como si fuera el personaje, este hombre de color, tullido, que ha venido para hablar con él. Pide al empresario que lleve a su hijo con él a Europa y le garantice un futuro lejos de la miseria local. Un texto duro que además obliga sobre todo a Marisa Martins a dar un plus en su papel interpretativo. La mayor dificultad es quizás el tema en sí de la ópera. Es muy profundo, es muy lejano, y justamente se trata de esta lejanía, de cómo el mundo explotado de África es invisible a los ojos del mundo occidental o del europeo.
Y realmente una de las dificultades que encontré cuando empecé a estudiar el papel, cuando leí por primera vez el libreto, fue esta, decir, qué lejos me siento. Y bueno, fue entrar poco a poco, y luego con la dramaturgia, para poder encarnar estos personajes que en mi caso justamente encarno los dos. Encarno la intérprete europea que huye de su pasado, pero que no se integra, que vive recluida en un hotel, libre de todo lo que está pasando allí, y al mismo tiempo invadida por este segundo personaje invisible para el espectador, invisible para el mundo occidental, que la invade literalmente, y ella empieza a hablar en primera persona como si fuera él, ¿no? Esta mezcla de sentimientos y de lugares de proveniencia son muy opuestos, muy difíciles. Y se traduce también en el color vocal, que intentas pues imprimir una diferencia, aunque no hago hincapié en intentar poner voz de hombre, primero porque es imposible, segundo porque la autora no lo quería así. Ella más bien, Luisa Cunillé, me pedía que cuando la intérprete está invadida por el hombre congoleño, no hubiera físico prácticamente, sino que fuera su espíritu el que transmite todas estas historias que cuenta, y entonces justamente me pidió que en lo corpóreo, en lo físico, y también lo traduzco en lo vocal, yo no quiera estar interpretando a un hombre, pero sí en lo vocal tiene que haber esta atmósfera de lo que él quiere transmitir, esta cosa metafísica que sí se tiene que traducir en un cambio vocal. Más oscuridad, más profundidad, más horror también. Mi personaje es un poquito menos complicado que el suyo porque es un personaje al que llegas más rápido porque es el que en el fondo tenemos todos en el fondo, como somos un poco todos los occidentales. Hablamos mucho de eso, pero no hacemos nada ni sabemos nada de lo que ocurre en aquella parte del mundo, ¿no? Con lo cual este es un hombre de negocios, que hace negocios y tampoco se plantea, no se plantea lo que ocurre realmente allí, ¿no? Hasta que este personaje transustanciado de Marisa se lo explica, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, en el sentido del personaje ha sido más sencillo. En el sentido vocal, pues bueno, la partitura de Miquel es fantástica, está muy bien escrita, con lo cual pues he disfrutado mucho. Músicos y actores pulen detalles de una obra muy ecléctica. Mi estilo ha sido siempre muy ecléctico, es decir, que yo he usado elementos de todo tipo y más en una obra teatral. Entonces, en las obras teatrales la música considero yo que tiene que ser muy descriptiva, tiene que explicar mucho a modo de una banda sonora, que siempre me gusta explicar eso, ¿no? Que desde la instrumentación, en este caso es un quinteto solamente de músicos, yo al piano que dirijo desde ahí, luego 3 instrumentos, uno de cada familia, un clarinete, una trompeta y un violonchelo y la batería. O sea, somos 5 músicos y desde esa base instrumental he intentado yo como compositor dibujar un poco lo que está ocurriendo, con lo cual nos encontramos desde momentos de jazz, uso mucho el jazz para demostrar la superioridad, entre comillas, del mundo imperialista contra el tercer mundo, ¿no? Porque es un pisoteo tremendo del tercer mundo. Entonces eso, para mí el jazz demostraba ese imperialismo. Luego hay muchos momentos melódicos cuando se cuentan historias muy tristes o muy emotivas, y también uso el expresionismo, o sea, una música un poco más abstracta, atonal, cuando se describen, por ejemplo, los horrores de la guerra. Es un guión difícil en el fondo, pero también lo es en la forma. En Zamora estrenan la traducción al castellano de esta obra que estaba escrita en catalán en su origen. Ha sido un trabajo difícil, muy difícil. Primero porque cuando tú haces ópera, evidentemente todo lo que es el lenguaje está muy automatizado, porque la respuesta es inmediata, tienes que entrar a tempo, ¿no? Exacto, y hay mucha cosa del lenguaje que sí que ha pasado por tu intelecto, por tus emociones, pero llega un momento en que está automatizado para estar allí. Y ese automatismo es lo más difícil
de olvidar, de aparcar y de reeducar, ¿no? Esto lo vemos en cualquier cosa física que se haga. La memoria física es súper fuerte. Y entonces, pues, aparte de la memoria normal, que, bueno, la trabajas, el gran reto era el borrar esa memoria automática que tenías puesto y comenzar las frases al revés de lo que estabas acostumbrada a comenzar. Y bueno, es otro idioma, es otra cosa, es otra concepción también y bueno, bien, un reto. Volver a readaptar todo un lenguaje, un idioma, una manera de... Es que suena distinto, es otra obra en el fondo, si lo vamos a mirar así. Las expresiones, la forma de dirigirse a las otras personas es distinto. Se utilizan otro tipo de gestos, otro tipo... Las mismas expresiones incluso quieren decir cosas distintas. No es que quieran decir esencialmente cosas distintas, pero se utilizan para decirlas de otra manera. Una cosa que puede ser despectiva en un idioma no lo es en la otra. O que puede ser más agresiva en un idioma, en el otro no lo es tanto. Entonces, encontrar ese equilibrio con algo que ya, como decía Marisa, el automatismo tuyo es, por ejemplo, el momento de enfadarte mucho y en la traducción parece que no te enfadas tanto, porque para enfadarte mucho en ese otro idioma tendrías que decir algo más o menos. Ese ha sido el problema. La traducción está muy bien, fantástica y es siempre un placer estudiarlas, ¿no? Pero llevan trabajo, sí. El compositor además dirige y toca el piano, 3 facetas del maestro en una. Esta obra, a mí me hace mucha ilusión haber compuesto esta obra, haber decidido yo esta formación, porque así, de algún modo, al menos por primera vez en mi vida, podía compaginar mis 3 facetas musicales, o sea, la de compositor, la de director y la de pianista. Entonces, de verdad que sí, me hace ilusión poder dirigir desde el piano. Es un reto, la verdad es que es un reto, pero bueno, yo al final lo acabo pasando muy bien y bueno, yo creo que funciona bastante bien así. Es un extra de complicación a la hora de representar la obra, porque los actores están en un extremo del escenario y el director en el otro. La tecnología resuelve este hándicap. Con una cámara que estará encima y los cantantes, para no tener que estar siempre girándose hacia mí, ellos me verán por un monitor. Y los músicos, el resto de músicos me ve directamente. Algunas veces se hace, cuando no hay más remedio por las necesidades escenográficas, ¿no?, de que el director a lo mejor esté detrás, entonces siempre hay una cámara y los solistas te ven, ¿no?, a través de la pantalla. No es lo ideal, pero es una solución que, ya digo, no nos la hemos inventado, se ha usado muchas veces y en este caso funcionó muy bien. Son detalles que ayudan a solucionar problemas prácticos y que completan la puesta en escena de una ópera actual como pocas. Tiempo atrás